Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando sobre lo que es el Estado. O sea, ¿qué es el Estado? Dijimos que era un sujeto dentro del derecho internacional, por supuesto, es un sujeto de derechos y obligaciones dentro del concierto de comunidad o de comunidad internacional o de la sociedad internacional, como querramos llamarle. Pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Los estados siempre han existido? ¿O a partir de cuándo surgen los estados? ¿Quién quiere ayudarnos? Yo sí les pido que participemos, pues evidentemente no lo conocemos todo, pero este tipo de temas sí dan bastante para la participación. La pregunta es la siguiente: ¿los estados siempre han existido o a partir de cuándo comienzan a existir? No, sí, licenciado, buenas noches. Buenas Los noches. estados surgen desde la época medieval, ¿verdad? Entonces, no siempre han existido, sino que hubo una temporada donde no hubo. En la época primitiva no hubo, ni en la época del esclavismo, pero después de la época feudal, pues empezaron a surgir los primeros estados, ¿verdad? Porque la gente empezó a aglomerar, a formar conjuntos para buscar un bienestar común. Muy bien, Paul, ¿alguien más? En la época, dice Brian, que en la época esclavista sí existían estados. Sí, sí existían estados. En época esclavista también, pero tal vez el compañero se refería más a la época un poquito más antigua, ¿verdad? Donde el esclavismo era precisamente el modo de producción, el modo de producción establecido, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos mismos sabemos que existía el esclavismo, se da la guerra civil de los Estados Unidos, la abolición de la esclavitud, y ya Estados Unidos, pues evidentemente era un estado, ya existían los demás estados, pero sí es cierto tanto lo que dijo el primer compañero como también lo que Brian indica, ¿verdad? ¿Alguien más? Pero yo considero, perdón, licenciado. Grecia, solo permíteme, dice, Grecia se dividía en ciudades-estado, pero no del estado en que nosotros lo entendemos hoy. Sí, recuerden las polis griegas. Las polis griegas dan lugar a la democracia, recordemos que nosotros heredamos esa parte, pero esos estados no eran una forma primitiva, pero era solo en Grecia. Eran estados en Grecia. La polis griega es eso, pero no de la manera en que hoy nosotros conceptualizamos el estado. Se da un estado primigenio, si quiere decirle, pero que a su vez es cortado a través, porque la polis griega desaparece con el Imperio Romano, porque recordemos que el Imperio Romano comienza y domina, ¿verdad? Lo que es toda Europa, el norte de África, y parte del Medio Oriente. Y en esa época, pues, no existía eso. Se ve interrumpido y es hasta después de la Edad Media que realmente el Estado se comienza a desarrollar de la forma en que hoy lo conocemos, ¿verdad? Sí, perdón, Paul, querías indicar algo. Sí, gracias. Sí, yo tengo la misma postura que usted, ¿verdad? Iba a decir que esos son antecedentes de lo que conocemos como Estado, ¿verdad? Pero la figura como Estado surgen por posturas filosóficas, entre ellas Bobbio, entre otros, que postulan la verdadera existencia como tal y se crea la institución jurídica que hoy conocemos, ¿verdad? Y relación de Estado, sobre todo. O sea, es después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que recordemos que la Revolución Francesa, ¿qué es lo que hace? La Revolución Francesa lo que hace es destruir la monarquía y se da una serie de preceptos, ¿verdad? El Código Napoleónico, se da una serie de asuntos sobre los derechos humanos incluso, que realmente le van dando forma al Estado moderno. Y es donde ya se va dejando las monarquías, se va dejando los reinados,
Y entonces el Estado, porque hoy por hoy, aún donde existe la monarquía, donde son estados donde son gobernados por reyes, o en algunos casos principados, pero aún así son reconocidos como estados. ¿Por qué? Porque conjuntan aquellos elementos principales del derecho interno que ustedes ya conocen, y que le permiten relacionarse, pero hay un mínimo de asuntos en común, llamémoslo de esa manera. Hay un mínimo de asuntos en común que comparten los estados. Por ejemplo, vamos a hablar y vamos a contextualizar. Decimos, y voy a repetirlo, la definición que les decía en un principio, les explicaba, que la comunidad internacional de estados es una comunidad, un conjunto de estados, de países representados a través de sus estados, que se fundamenta en la protección de sus intereses y aquellos valores colectivos esenciales que comparten los sujetos. O sea, hay una serie de elementos en común, y esto solo no vayamos muy lejos. Va. Hablemos de la gasolina. Sí, hablemos de la gasolina. Bueno, la mayoría de nosotros pues usamos vehículos. Hay quienes no usan vehículos, pero pues la cantidad de vehículos que hay en Guatemala es enorme. ¿Cuánto vale hoy? O sea, ¿a cómo está hoy la gasolina? Alguien que nos diga, que nos comparta. El precio de la gasolina. Como a 33 quetzales el galón licenciado. Entre 32 y 33. Hace 15 días, ¿cuánto valía? 37 algo. Y ya no, estaba casi a 40 quetzales. Entre 40 y 43 quetzales, dependiendo, en el interior más caro todavía. Eso era el valor de la gasolina. ¿Por qué ha bajado la gasolina ahorita? Ahora vámonos a lo internacional. Porque el euro cayó bajo con el dólar. Hay más que eso. ¿Qué es lo que realmente pondera o maneja los precios de los combustibles? Minor. Licenciado, porque Rusia puso, le bajó precio a la gasolina. Gracias, Jessica. La baja del petróleo, Lick. El valor del crudo bajó. Muy bien. Creo que Mayro, un compañero quería hablar. En eso otra compañera habló. Licenciado, también sería por el miedo creciente en los mercados de una inflación, por eso bajó el crudo temporalmente. Miren, pues, esto lo vamos a ver en este semestre, pero ¿quién maneja los hilos del petróleo a nivel internacional? Porque el petróleo, miren, pues, yo soy reacio a creer en las leyes económicas, y le voy a decir por qué. Porque las leyes económicas no son nada más ni nada menos que los exabruptos que aquellos que manejan la producción manejan y tienen. Así de sencillo. Los precios del petróleo los maneja la producción del petróleo de los países aglutinados en la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la famosa OPEP. ¿Qué hace la OPEP? Dentro de sus variables, la más importante es la producción del petróleo. Si ellos quieren, miren, ellos le ponen, le asignan una determinada producción a cada país por día. Tantos millones de barriles de petróleo al día. Para estabilizar los precios. Si ellos bajan la producción de petróleo, eso produce cierta escasez. Y la escasez que produce
Le pregunto a ustedes. ¿Demanda? Bueno, la demanda es la misma o crece, pero produce algo. Produce carestía, o sea, los precios se elevan. Si la OPEP pretende bajar los precios del petróleo, entonces ella sube su producción. El día de hoy escuché por ahí de que Estados Unidos anunció que tenía tanto reserva, entonces que garantiza el producto a futuro. ¿Y eso qué hace? Bueno, el mercado se distensiona y los precios caen. Entonces, hay intereses. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta hace poco tiempo, tal vez un par de meses o 3 meses, la diplomacia de los Estados Unidos hizo acercamientos con Venezuela, porque ustedes recordarán que hace algún tiempo Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a Venezuela para presionar al gobierno de Maduro por todos los problemas sociopolíticos nacionales e internacionales que tiene Venezuela. ¿Sí? En algún momento, fíjense cómo funciona esto. En algún momento Venezuela, y todo por el ejemplo de la comunidad internacional, cuando era gobernada por Hugo Chávez y los precios del petróleo hace más o menos unos 12 años rondaron, no llegaron tan altos, pero sí estuvieron casi al mismo precio que estuvieron hace poco acá. Yo me recuerdo que la gasolina estaba así 35, 37 ya por el 2009, 2010. Y fíjense que ese dinero, esa producción petrolera venezolana, pues le sirvió mucho a Hugo Chávez para su proyecto populista. De hecho, él casi le regalaba el petróleo a Cuba en esa época. Pero ¿qué pasó? Comenzó el petróleo a la baja por presiones, también intereses, y eso lo vamos a ver en otro tema, es el poder de las potencias. ¿Y qué pasó? Cuando el petróleo comienza a caer, que era el principal rubro en las divisas venezolanas, pues obviamente el poder de los petrodólares de Hugo Chávez cayeron. Y vemos cómo Venezuela cayó de aquella potencia a lo que es hoy. Pero ¿qué pasa? Con la crisis de Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, y sabemos, ¿verdad?, la importancia de estos dos países como productores de petróleo y de gas natural para Europa. En consecuencia, los precios vuelven a elevarse y llegan a los niveles que estamos viendo nosotros. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos comienza a cabildear porque no le conviene. Porque ¿qué es lo que sucede? Los precios más elevados elevan los costos, y al elevar los costos, evidentemente, tarde o temprano comienza lo que se denomina la inflación. Y la inflación, si uno no tiene cuidado o no la controla el mismo Estado, hablando a nivel nacional, pues llega a golpear y puede provocar una depresión eventualmente. Eso no le conviene a nadie. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la diplomacia americana o estadounidense en este caso? Ellos vienen y comienzan a cabildear para renovar y bajar los precios del petróleo. ¿Y qué pasa ahora? Todas esas presiones, existen obviamente otros elementos, pero estoy hablando de los elementos que más nos interesan a nosotros. Cuando viene y se da esta situación, entonces el petróleo comienza a bajar. ¿A qué viene todo esto? Viene al hecho de que todo esto son cabildeos internacionales. O sea, no es como una relación aislada, es una relación interdependiente. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, por ejemplo, Rusia le vende muchísimo gas gas natural, hay oleoductos, muchos oleoductos, ¿verdad?, importantes que llevan el gas natural desde Rusia hacia Europa. Entonces decían, ¿a quién le vamos a comprar el gas?
¿Por qué? Porque por el clima de Europa, ¿verdad? De varios países, especialmente del norte, países escandinavos, la parte más septentrional de Europa, pues dependen obviamente del gas, pues obviamente para sus calefacciones, en su casa, su estilo de vida. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque ellos se condenaron, y yo me recuerdo que leí un artículo sobre que en Alemania se hablaba de esto hace algunos años. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque realmente existen intereses colectivos dentro de la comunidad internacional. Y parte de esos intereses colectivos es lo que hoy vemos reflejado. Bueno, hoy comienza a bajar, esperemos que no solo de forma temporal, sino que realmente se estabilicen los precios, porque nosotros somos testigos de cómo golpea el diario vivir de nuestra vida. Ya no aquello, sino en la vida de los países, donde puede llegar incluso a provocar verdaderos estallidos sociales, si estos asuntos no son manejados de la manera adecuada de parte de los gobernantes individuales de cada país. ¿Sí? Entonces, eso es la comunidad internacional. Esto nos sirve como un ejemplo de cómo funciona o qué es esa comunidad. ¿Sí? No son intereses aislados, no son intereses que vayan, digámoslo así, de forma desperdigada. No, existe una colectividad. Hoy más que nunca, más que hace 200, 300 años, hoy aún incluso más que hace 50 años, el mundo cada vez se ha vuelto más interdependiente. De dicha cuenta, por lo menos de forma filosófica, se pretende la realización de un orden público internacional derivado del reconocimiento en su seno de normas de derecho. El derecho internacional público se sustenta, y lo tuvieron que haber visto ustedes en el semestre pasado, de esa serie de instrumentos legales. Cuando ustedes litiguen, se darán cuenta cómo estos instrumentos legales de carácter internacional vienen a Guatemala, ingresan en el cuerpo jurídico interno y se vuelven en un derecho imperativo para nosotros. Pero allá afuera, cuando el Estado, sea Guatemala, sea Colombia, sea Costa Rica, sea quien sea, cuando ese Estado lo reconoce, él como Estado se obliga a implementarlo de forma interna. ¿Sí? Entonces vemos cómo de allá, de esa colectividad internacional, nacen normas, convenios, tratados, pactos, que después se constituyen en obligación para usted y para mí. Claro, depende del área que se trate. Por ejemplo, una pregunta muy típica. ¿Por qué en Guatemala no se aplica la pena de muerte? ¿Quién se anima a darme una respuesta? Por el convenio de San José, licenciado. El convenio de San José. ¿Alguien más? ¿Quién más? Andrea, ¿está con nosotros Andrea? Estoy viendo el listado que está presente. Andrea, ¿está con nosotros? Jessica dice por los derechos humanos, sí, pero una respuesta más concreta. Ya ustedes son estudiantes del 10º, ya eran penal, ya eran internacional público, por lo menos la 1, ¿no? Ya eran bastante. No nos contesta.
Tengo a Arnold. ¿Arnold? ¿Está con nosotros Arnold? Sí, licenciado. Ok, ahora sí. Podría Dígame. ser por todos los derechos humanos y todos los procesos en los que se vería involucrado el país para poder llegar a esto, a la pena de muerte. No le entendí. Que a lo mejor tendría que Guatemala, pues, dejar de participar en tantos tratados para poder habilitar la pena de muerte, por lo que es muy difícil y un proceso muy tardado, pienso yo. Ahora, el Pacto de San José, ¿ustedes lo han leído? ¿Han leído ustedes el Pacto de San José? Bueno, comencemos por ahí. ¿Lo han leído? Ustedes llevan curso de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, licenciado. Por la Convención Americana o el Pacto de San José, hay un artículo que establece que no se puede aplicar la pena de muerte y que no se puede ampliar el catálogo de delitos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia que este delito no se puede ampliar la categoría de delitos que pueden entrar. Y también hubo un problema en relación que el indulto presidencial fue reformado. Entonces, como que se borró durante el periodo de Alfonso Portillo, creo que ya no se puede hacer indulto por pena de muerte y por lo tanto quedó en ese vacío legal. Entonces, si se quisiera resolver, tendría que ser de esa manera. Y es importante resaltar que aunque el artículo está en nuestra Constitución, necesita una reforma, ¿verdad? Definitivamente ya no se aplica, pero es de conocimiento general. Y ese es mi puesto. Sí, muy bien, lo felicito. Mire, pues a veces ni en los privados contestan los compañeros así. Hay dos asuntos. El convenio o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 realmente no es que ella vea por la abolición de la pena de muerte. Lo que dice, como el compañero lo apuntó ahí, es que no se puede, después de su ratificación de parte del Estado miembro, no puede crear figuras delictivas con esa pena. Es decir, Guatemala se quedó con los delitos que eran con pena de muerte, pero no puede crear otra figura legal en donde se aplique la pena de muerte. Número uno. Número dos, porque no se aplica. No se aplica por la razón que el compañero también esgrimía. La ley establece que la pena de muerte en Guatemala se puede aplicar, pero hasta que sean agotadas todas las instancias, recursos y acciones a disposición del reo. Y es bien interesante porque cuando se dio esta situación donde se derogó de parte de la presidencia, ¿verdad?, esa facultad que ellos tenían, porque fue a través de su reglamento, para el indulto, entonces significa que el reo no puede acudir al indulto presidencial. Entonces no puede agotar todos los recursos y acciones. Desde ese momento se detiene el proceso. Es por esa razón. Algunos dicen, que los derechos humanos, sí, pero ha sido una cuestión más de voluntad política. Porque hoy por hoy, imagínense, han pasado presidentes mano dura, como dijo en su momento Otto Pérez Molina, el señor que está ahorita en la presidencia, que venían con una idea, o sea, a la luz pública, de haber sido duros, de haber sido personas con personalidad para enfrentar a la delincuencia. Recordemos que el señor presidente actual fue director del sistema penitenciario, cuando se dio algunas situaciones, ¿verdad? La operación Pavo Real, si no me equivoco. Entonces, cuando venían rodeados,
Pero ¿por qué yo me pregunto? ¿Cómo es de hipócrita el político? Porque hablan, dicen, pero es cuando están ahí ellos no hacen nada. Sí, yo les voy a ser honesto, yo no les voy a decir si estoy a favor o en contra de la pena de muerte. Simplemente estoy hablando de puntos de vista meramente legales. No se aplica porque no existe voluntad. Ni siquiera el Congreso de la República puede cambiar esta situación porque ha quedado en manos del Ejecutivo y el Ejecutivo simplemente no quiere. Sí, por eso es. Y cuando la CC simplemente, pues simplemente confirmó lo que la ley ya establecía. O sea, si cuando Guatemala ratificó el convenio, se comprometió a no crear figuras delictivas o ampliar el catálogo, como se le dice también, de figuras delictivas con pena de muerte. Entonces la CC lo único que vino fue a decir, bueno, es que eso que estaba ahí, pues obviamente es de obligatorio cumplimiento por el Pacta Sunt Servanda, que yo les comenté la vez pasada, que cada país miembro, cada sujeto de derecho internacional, pues evidentemente se ve obligado a acatar, se ve obligado a cumplir. Así como cuando usted viene y firma un contrato donde usted dice que va a pagar una renta por una casa de 1,000 quetzales al mes y que lo va a hacer dentro de los primeros 5 días, pues usted se ve obligado a hacerlo. De igual manera, cuando un Estado ratifica un convenio, un tratado, pues desde ese momento, de la misma manera, se obliga ante los demás. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Alex, solo le iba a agregar que sí encontré una nota en mi constitución que la sentencia que declara inconstitucional la pena de muerte es la 5986-2016. Sí, sí, sí. Esa es, sí. De hecho, como le repito, y ahí se amplió un poco el catálogo. Ahí, de hecho, yo me recuerdo que fueron un grupo de abogados, si no estoy mal, de una universidad. Y en su momento fue criticado porque, mire, hay gente, así como hay gente a favor, hay gente en contra. Sí. Yo, como le digo, no voy a expresar criterio al respecto en este momento, pero a veces como que en vez de avanzar retrocedemos. Yo tengo un criterio y es que creo que cada país conoce su propia realidad. Y dentro del hermetismo del derecho interno que establece la ley del organismo judicial, pues deberíamos nosotros de abordar nuestra propia realidad de acuerdo a nuestras propias circunstancias. Nosotros no somos Holanda, no somos Francia, no somos Bélgica, sino que somos Guatemala. Pero a veces eso cuesta, y especialmente dentro del derecho internacional, por las presiones, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el camino, pero sí yo me recuerdo de esa sentencia ya hace algunos años, ¿verdad? Fue a un grupo de abogados, no me recuerdo qué universidad, que hicieron. Yo les dije a unos colegas en ese momento, esto puro proyecto parece, le dije yo, y pues sí, obviamente la corte en ese momento pues lo hizo de esa manera. Sin embargo, como le reitero, y a veces esa es otra cosa de la Corte de Constitucionalidad. Yo asesoré una tesis hace unos 3 años, tal vez, 3, 4 años, que hablaba de la necesidad de los pesos y contrapesos de la Corte de Constitucionalidad. Porque si la Corte se equivoca, no hay quien enderece a la Corte. Entonces, ha habido fallos donde yo mismo he estado en contra. Por ejemplo, un fallo del cual yo estuve en contra fue aquel en el cual la CC le otorgaba a la mujer la facultad, la mujer casada, de inscribir a su niño con paternidad de alguien que no fuera su esposo.
Esa fue una iniciativa del RENAP. Sin embargo, para mí, la sentencia de la CC iba en contra directa del artículo 1, 2 y 47 de la misma Constitución, donde se privilegia el matrimonio y la familia. Sin embargo, lo hizo. Está pasando por encima de eso. Entonces, un asunto bien interesante. Nos salimos un poquito, pero vamos al tema del derecho internacional con relación a estas obligaciones. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para proseguir? Bueno, está todo claro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura de la comunidad internacional o de la sociedad internacional. ¿Cómo se estructura? Hay varias maneras de entenderlo. Hay varias maneras de comprenderlo. Y tal vez nosotros no estamos como que familiarizados con ese entendimiento, pero les voy a dar dos puntos de vista de cómo se estructura la sociedad internacional. La primera, ella nos dice que la sociedad internacional responde a la interacción de variables, algunas veces contradictorias, que ponen al Estado en el centro de relaciones muy complejas y tensas, ¿sí? Donde hay papeles protagónicos, donde hay papeles secundarios, ¿sí? Por ejemplo, en el conflicto Rusia-Ucrania, obviamente hay papeles protagónicos. Tenemos Rusia, tenemos Ucrania, tenemos los intereses de Estados Unidos, los intereses de Europa, y hay papeles secundarios como el de Guatemala, ¿verdad? Ahora sucede que el señor presidente quiere ir a Ucrania. Es totalmente hasta tonto, siento yo, pero bueno, así funciona esto ahora. Y estas relaciones o esta estructura se puede identificar de tres maneras. Y tomen nota, por favor. La primera de ellas es una estructura relacional. ¿Qué quiere decir esto? Es una estructura que refleja a una sociedad internacional predominantemente interestatal, es una relación entre los estados, descentralizada, paritaria y fragmentada. Lo voy a repetir para los que toman nota. Esto se entiende en una estructura relacional, o sea, de relaciones, reflejada en una sociedad internacional predominantemente interestatal, descentralizada, paritaria y fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una estructura que se basa en un conjunto de países donde las principales relaciones es entre los estados. O sea, Guatemala se relaciona con México, con Estados Unidos, se relaciona con Rusia, se relaciona con China, se relaciona con Taiwán, se relaciona con Brasil, con Venezuela, así. Fragmentada, descentralizada, no tiene un centro de mando, llamémoslo de esa manera, sino que cada país funciona de forma igual, paritaria, es decir, por pares. Uno establece, por decirlo, te voy a comprar café, ok, yo te voy a comprar ropa, yo te voy a comprar carros, yo te voy a comprar maquinaria, yo te voy a comprar, le dice, yo te voy a comprar armas, ¿va? Yo te voy a vender materia prima, te voy a vender azúcar, te voy a vender cardamomo, te voy a vender café, textiles, materia prima. Y es donde nacen aquellos conceptos de la economía primaria, secundaria, y terciaria. Esa es la primera, una estructura, si quieren verlo así, fragmentada, una estructura desordenada. La estructura, pero no lleva un orden. Como segunda manera de entenderlo, y que sí están ahí, lo que pasa es que tienen matices, es una estructura institucional
reflejada principalmente en la cooperación institucionalizada a través de las organizaciones internacionales. Ahí ya entendemos que dentro de la comunidad internacional privan las instituciones. Por ejemplo, tenemos instituciones como la OEA, la ONU, que son instituciones grandes, supras, y también parte de estas otro tipo de oficinas, de instituciones que cooperan entre sí. Vamos a ver, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? En Guatemala, que es el encargado de llevar esa política externa de relaciones internacionales. Pero ya es una relación institucionalizada, no fragmentada, sino que ya busca un objetivo. ¿Sí? Esta es la segunda estructura. Y la tercera estructura es la estructura comunitaria y que se rige por el principio de la solidaridad. Esta se encuentra en proceso de formación. Tenemos, por ejemplo, muchas estructuras que se han organizado para fines de colaboración, de cooperación, de solidaridad. ¿Sí? Especialmente los países desarrollados tienen oficinas. Una de las más importantes es la AID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América, la USAID. Tenemos esta, y así hay la Oficina de Cooperación Española, existe una francesa, alemana, la española es una de las más fuertes, en donde estas son estructuras que se dice que están en formación porque el mundo o la comunidad internacional no ha llegado al punto donde tengan la importancia de vida, donde estas priven dentro de las relaciones. Es triste y lamentable como hay países donde por la ambición de poder de sus gobernantes, se habló a nivel internacional, pues se castiga a la nación expulsando hasta estas organizaciones. Yo no sé si ustedes leen las noticias, pero por ejemplo en Nicaragua sucedió que hace poco han expulsado muchas, casi prácticamente todas las ONG las han clausurado, y hace poco expulsaron a un grupo de monjas. Las expulsaron hacia Costa Rica. Ellas colaboraban en hospitales a través de sus obras sociales, que son de Madre Teresa de Calcuta, y pues vino el gobierno, un gobierno déspota, definitivamente nada democrático el que existe en ese país en este momento, y pues simplemente las ha expulsado. Este tipo de estructura, por eso se dice que está en formación, porque el mundo todavía no comprende especialmente este tipo de sistema dictatorial como el que existe en Nicaragua ahorita, no lo toma en cuenta. Y al contrario, atenta en contra del bienestar de su propio pueblo, que o sea, ni le da y simplemente le quita lo que otras organizaciones le pueden dar. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, Lick, estamos bien. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, estas tres estructuras coexisten. Eso que quede claro. No es que haya una estructura en esta parte del mundo y otra estructura en otra parte del mundo. No. Esta amalgama de relaciones existen actualmente. No se trata de que una sustituya a la otra, sino que están inmersos en la estructura de la sociedad internacional contemporánea. Ahora bien, hay otra manera, y por ahí hablaba de dos formas de entender la estructura internacional. Esta es la primera que les quiero compartir. La segunda
es a través de a través de la evolución de las relaciones y de la estructura de la comunidad internacional, a través de sus elementos, a través de sus momentos históricos. Y de esto le voy a hablar de los elementos, de 6 elementos de la estructura internacional. El primero de ellos es la extensión espacial. ¿Qué es la extensión espacial? La extensión espacial es ese espacio geográfico que guarda cada estado en el mundo. Nosotros, obviamente, tenemos un espacio, tenemos un territorio, hasta nosotros como personas. Póngale, en la actualidad se ha vuelto muy común, si quieren verlo así, el guardar el distanciamiento. Antes, ¿se recuerdan? En las colas uno estaba y se le pegaba a otro y pues uno iba así, uno entraba al banco, uno tras otro. Hoy no, hay un distanciamiento. Y ahora pues nos hemos acostumbrado que pues ya nosotros ya se nos hace como que extraño que alguien se nos acerque. Todos tenemos un espacio, todo cuerpo físico tiene un espacio y tiene también un espacio de seguridad. ¿Sí? Entonces, el primer elemento de esa estructura es su extensión espacial. Se dice que la sociedad internacional es una sociedad territorial. ¿Por qué? Porque también guarda un territorio. Cada actor del derecho internacional guarda un territorio, un espacio. A través de la historia, podemos ver, por ejemplo, que las sociedades internacionales de la antigüedad o la Edad Media gozaban de una limitada extensión espacial que, unido a significativos niveles de centralización política y autarquía económica, permitían sustentar una visión de la realidad internacional restringida. Si nosotros vemos, analizamos la historia, pues para no ir lejos, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Sacro Imperio Germánico, Romano-Germánico, ese centralismo hacía, pues obviamente, que la comunidad internacional fuera limitada. Los imperios han hecho eso, simple y llanamente limitar a la comunidad. ¿Por qué? Obviamente, porque un imperio, un reino o una civilización de la manera en que antes se concebía, pues evidentemente eso va a hacer que la manera de ver una comunidad internacional fuera muy escasa. Es hasta el surgimiento de los estados realmente que esto comienza a cambiar. ¿Sí? Es a partir de ese tiempo que ya cambia. Y no solo cambia de forma visual, o sea, realmente cambia a nivel general. Y cambia a nivel general, ¿por qué? Porque surge el reconocimiento de los países, surge el reconocimiento de los estados, y con eso relaciones equivalentes, relaciones de respeto, relaciones en las cuales ya no es tan fácil pues como que imponer la voluntad del uno sobre el otro, aunque obviamente esto se sigue dando, ¿verdad? Otro elemento estructural es precisamente la diversificación estructural de la comunidad internacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la
comunidad tiene a su vez estructuras, las cuales van a ser las siguientes. Primero, la subestructura económica. O sea, veamos la estructura económica actual. ¿Cómo subsiste hoy por hoy la subestructura económica de la comunidad internacional? Acabamos de estar hablando de eso. Somos interdependientes. Hace 100 años, por ejemplo, si en China se dejaba de producir hierro, nosotros no era problema. Pero hoy no. Los productos que producimos, si Brasil, se recuerdan hace años, Brasil hace, yo calculo unos 15 años tal vez, o menos, tuvo la Roya. Sí, tratados de libre comercio, exportaciones e importaciones, por supuesto. Toda esta estructura económica con algunas excepciones, por supuesto, es parte de la comunidad internacional. El solo hecho de que les haya dicho Estados Unidos comenzó ahí, incluso fue algo que le criticaron al gobierno americano, indicando de que por qué él prácticamente negociaba con el diablo, le decían. Pero por otro lado decían, bueno, es una estrategia válida, porque en la guerra y en el amor todo es válido, se dice. Era importante, porque para su economía es importante, por lo tanto es válido. Ese es el primer elemento, la estructura económica, en la cual todos los países están inmersos, ¿verdad? Ahora, hay una segunda subestructura, es la estructura político-militar. Ahora la comunidad internacional, por ejemplo, tiene su propia estructura sociopolítica o político-militar, perdón. Sabemos que hay estructuras políticas, ¿sí? La comunidad internacional, por ejemplo, está la Internacional Socialista. Esa es una. Hay otra que es, ¿cómo se llama esta? Los socialdemócratas. Todos estos son parte de la estructura política militar también. ¿Por qué? Porque militarmente también hay alianzas. Ahorita con la guerra de Ucrania, ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos. ¿Se recuerdan que el presidente de Ucrania le pidió ayuda? ¿A quién le pidió ayuda en primera instancia el presidente de Ucrania cuando comenzó la guerra? ¿A quién? A ver si están actualizados ustedes. A la Organización Transnacional del Atlántico Norte. A la OTAN. A la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? ¿Qué es la OTAN? Una comunidad de países que en su momento se dedicaron a defender cierto territorio geopolítico. Sí. Una coalición que surgió para hacerle frente a la URSS en la época de la Guerra Fría. Sí, su nombre es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Están los principales países europeos, aunque se ha ido ampliando, y Estados Unidos. Canadá también es parte, y si no lo sabían, Colombia es parte de la OTAN, es un miembro asociado de la OTAN. Pues si no lo sabían, Colombia también es parte de la OTAN, pero pues es como pues asociado, o sea, no, sino que es asociado. Y esa es una organización militar. Alguien hacía referencia que le hacía frente a la URSS, pero la URSS tenía su propia organización. Al que me respondió eso, al que comentó eso, ¿cómo se llamaba la organización creada por la Unión Soviética? En la Unión de República de Sociedades Soviéticas. No, ese era el nombre de la URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Era el grupo del Pacto de Varsovia, muy bien, era parte de Alemania Oriental, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, la URSS, Hungría. Esos eran los países, lo que le llamaban la cortina de hierro en la Guerra Fría. Entonces crearon esa polarización, que es parte de lo que vamos a ver también, de una polarización político. Y fíjense que en la Guerra Fría es uno de los mayores ejemplos de esto. Porque teníamos dos sistemas diferentes, ideologías diferentes, maneras de producción, economías diferentes y sociedades diferentes. Y ambos crearon sus propios frentes. Muchos hablan, por ejemplo, de Vietnam, ¿verdad? Sí, una defendía el capitalismo y otra el socialismo, ¿verdad? Entonces, ahí viene lo político, social e ideológico y económico también. Pero muchos hablan de Vietnam y el fracaso de los Estados Unidos en Vietnam. Pero yo no sé si ustedes lo sabían, pero la Unión Soviética tuvo su propio Vietnam. ¿Dónde fue el Vietnam de la Unión Soviética? A ver si lo saben. ¿Nadie? ¿Ninguno? No, Lick, la verdad no. Ok, fue Afganistán. Afganistán fue el Vietnam de los rusos. Porque ellos hicieron lo mismo ahí. O sea, recuerden la invasión de Estados Unidos o la intromisión de Estados Unidos en Vietnam para evitar el avance del... Eso salió en la película de Rambo, es cabal. Fue precisamente eso, pero igual los rusos intervinieron en Afganistán para evitar, ¿verdad? Que los nacionalistas, en este caso afganos, sin embargo, ellos fracasaron. Desafortunadamente o afortunadamente, o no sé cómo decirlo, pero los imperios o aquellos grupos o aquellos países poderosos, pues han tenido ciertas similitudes. Y hoy vemos en la guerra de Rusia-Ucrania, pues está esto también. O sea, y no sé si en los anales de la historia, cómo se irá a recordar eso que estamos viendo hoy. O sea, qué parte vamos cómo se va a escribir la historia con relación a este conflicto, cómo se le juzgará a los rusos con relación a esto. Pero vamos a que esta comunidad tiene esto, tiene relaciones políticas militares también que son importantes, que es de tomarlas en consideración. Y el tercer elemento que tiene este ítem es la cultural e ideológica. Es decir, también tenemos, por ejemplo, la ideología china, o sea, para no ir lejos. China no es un país democrático. Sí, China es un país dictatorial donde ellos se llaman socialistas. No sé a qué se referirán, perdón, con ese socialismo, pero donde pues sabemos el nivel de explotación existe en China y en Corea del Norte también, que tienen sistemas de esta naturaleza. Y se alían, o sea, si nos damos cuenta, existen esas subestructuras que son diferentes a las nuestras, ¿sí? Entonces, estas partes son bien, pero bien importantes dentro de las estructuras o para entender cómo es que funciona la comunidad internacional, ¿verdad? El tercer y último elemento que vamos a ver hoy es, vamos a ver, lo tengo por aquí. Ok, la estratificación jerárquica. Sí. Un estrato son niveles.
niveles de poder, llamémosle, dentro de la sociedad internacional. Existe, por ejemplo, nosotros mismos utilizamos la expresión los países del primer mundo. Cuando nosotros hablamos de países del primer mundo, ¿de quién estamos hablando? De los países que pueden convertir materias primas a factores secundarios y esos en terceros y servicios, y los países que tienen un mejor desarrollo tecnológico. Aunque existe una confusión con eso, porque estaba investigando un poco acerca de la terminología del país de tercer mundo y primer mundo, y hacen referencia más que todo a las políticas económicas actuales, ¿verdad? Pero lo curioso de este dato es que es increíble, pero los países del primer mundo no cuentan con los recursos básicos para poder transformar esos recursos. Y los países del primer mundo sí tienen los recursos, pero no tienen la tecnología. Entonces los que tienen capacidades más elevadas que los demás. Fíjese que me perdí un poco con lo que dijo, o sea, me usó la misma expresión países del primer mundo. Explíquelo para los compañeros. Yo sé lo que usted quiere decir, pero para que le quede más claro a los compañeros. Es que estaba investigando acerca del término y lo que es impresionante decir es que los países del tercer mundo cuentan con los factores tecnológicos para transformar materias primas, mientras que los países que son denominados de primer mundo son los considerados que tienen materias primas pero no tienen los factores tecnológicos. Y decían que se empleaba mal el término en relación a que el poder político se puede manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces depende del sector económico. Sí, alguien dice es al revés, dice. Sí, correcto, perdón, licenciado. Sí, es al revés. Es al revés. Es el punto. No, sí, o sea, pues lo entiendo, pero, o sea, se le denomina primer mundo porque son aquellos países que en la jerga también se le llama industrializados. Son aquellos países que pueden transformar las materias primas, pero transformarla de una forma real, o sea, no como nosotros, ¿verdad? Transformar las materias primas, bienes, servicios, comercializar y consumir, les permite un estilo de vida y un índice de desarrollo, un IDH, un índice de desarrollo humano más desarrollado, valga la redundancia, que aquellos países que hoy ya no se les domina el tercer mundo, sino que se les domina con un poquito más de respeto en países en vías de desarrollo. ¿Sí? Esto hace, esta estratificación obedece a ese tipo de situaciones. Precisamente. Son relaciones de poder. En las relaciones internacionales, no todos los países son iguales, definitivamente. Definitivamente no todos son iguales. O sea, no es lo mismo lo que diga el país Japón, China, Australia, Canadá, a que lo diga Guatemala. ¿Sí? Evidentemente, y fíjense que no solo eso, sino que esta situación a veces se toma en cuenta obviamente la población. Por ejemplo, pues la población de los Estados Unidos no es igual a la nuestra. La población de China pues sabemos que son más de 1.000 millones de habitantes. Hay dos países en el mundo que tienen más de 1.000 millones de habitantes, que son China y la India. Si somos 7.000 millones de habitantes y China y la India tienen más de 2.000 millones, imagínense. O sea que hay 5 repartidos en el resto del mundo y 2 viven ahí. Evidentemente se toman en consideración esos factores. Sin embargo, más allá de esto, hay países que son más pequeños, mucha menos población, como por decirlo de Francia, y sin embargo tienen un poder más grande en el concierto internacional. O Inglaterra misma. Sí, son más pequeños,
Pero su poder, obviamente, que pasa por el poder económico, por su nivel de industrialización, de esa capacidad. Por ejemplo, nosotros, no sé si se recuerdan, hace algún tiempo y de manera peyorativa, donde decían repúblicas bananeras. O sea, ¿cuál era nuestro trabajo? Producir banano. Era una manera de decir producir materia prima. Hubo un tiempo en el auge del algodón, por ejemplo. Vinieron y toda la costa, no solo de Guatemala, ¿no? En Centroamérica, a producir algodón. ¿Para qué? Y esto se producía en las llanuras costeras y pues simplemente producir la materia prima y mandarla. Esto era el término original del país del tercer mundo, producíamos solo materia exacta. Ahora, por eso se cambió a países en vías de desarrollo, pues para que no fuera un poco, no fuera tan peyorativo el asunto. Ahora dice países en vías de desarrollo. Pero no hay modo que terminemos la vía del desarrollo, ¿no? Pero esto hace que precisamente las relaciones de poder sean desiguales. Las relaciones no es lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué nunca se pudo recuperar el territorio correspondiente a Belice? ¿Por qué relaciones de poder? Porque Belice fue reconocido por la corona inglesa y todo lo que eso significa o lo que repercute. Entonces no es igual. Entonces esas relaciones son parte de la estructura y tenemos que aceptarlo como tal, que hay una jerarquía internacional, que no lo dicen los libros, no lo dice la doctrina, pero lo dice la práctica. No son relaciones iguales. El mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, tiene, por ejemplo, 5 miembros permanentes. Son miembros que nadie los quita de ahí. Ellos, todos los demás miembros del Consejo, se rotan cada 2 años, si no estoy mal, se rotan la presidencia. Pero estos 5 miembros siempre están ahí y estos 5 miembros tienen derecho a veto. Es decir, que aunque todos digan una cosa y uno de ellos dice que no, entonces hasta ahí llegó. Bueno, pues jóvenes, vamos a llegar hasta aquí en esta noche. Continuamos, Dios mediante, el próximo jueves, ¿verdad? A las 5:30. No sé si hay alguna pregunta para finalizar. ¿Todo quedó claro? ¿Estamos? Sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Entonces, si no hay nada que preguntar, pues jóvenes, ahí estamos. Dios me los bendiga. Les deseo un feliz fin de semana. Y pues nos estamos platicando. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.